¿Qué sucede cuando el guardián de la puerta cierra el paso y, en respuesta, todo un continente decide construir sus propias entradas? El 13 de octubre de 2025, una noticia estremeció a Burkina Faso y resonó en toda África. Estados Unidos anunciaba la suspensión total de servicios de visado para los ciudadanos burkineses. En cuestión de horas, miles de sueños de estudiar en universidades estadounidenses se apagaron, familias quedaron separadas y acuerdos millonarios se esfumaron, dejando un vacío cargado de incertidumbre. Pensemos, por ejemplo, en Awa, una joven de Ouagadougou que había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería biomédica en la Universidad de Nueva York. Su familia, tras años de esfuerzos y sacrificios, había celebrado la noticia como una victoria colectiva. Sin embargo, con el anuncio, todo su proyecto de vida se desvaneció en cuestión de minutos. Su historia no es única. En barrios enteros de Burkina Faso, cientos de familias sintieron que el futuro quedaba en suspenso. Sin embargo, la reacción africana fue cualquier cosa menos resignada. En vez de rendirse, líderes de diversas naciones se reunieron de emergencia. De la desilusión brotó algo inesperado: la revolución comercial panafricana. En lugar de lamentar la exclusión, comenzaron a diseñar nuevas rutas comerciales, sistemas de pago propios y acuerdos de cooperación que por primera vez unían a los países africanos sin intermediarios externos. Esto nos lleva a la pregunta central de este video. ¿La suspensión de visados fue realmente un castigo o, en realidad, el impulso que África necesitaba para afirmar su soberanía? Cuando una superpotencia cierra sus puertas, la respuesta correcta es aceptar la derrota o reinventar el futuro desde dentro. Para quienes miran desde lejos, la sanción puede parecer solo otro episodio de tensión internacional. Pero para millones de africanos y africanas, lo que está en juego va mucho más allá. Es la posibilidad de dejar atrás la narrativa de víctimas y convertirse, por fin, en arquitectos de su propio destino. Perder esta oportunidad significaría anclar la dependencia. Aprovecharla puede abrir las puertas a una era de respeto y prosperidad sin precedentes. Para comprender por qué este giro es tan trascendental, exploremos el trasfondo político y las fuerzas que prepararon el terreno para esta revolución inesperada. Antes de analizar las causas inmediatas, es esencial entender la acumulación de tensiones y el contexto histórico que hicieron posible esta respuesta colectiva. ¿Cómo llegamos a este punto de inflexión? ¿Cuánto vale la dignidad nacional cuando se pesa en dólares y permisos de viaje? Esta fue la pregunta que estremeció a África cuando Washington presentó su oferta: aceptar migrantes expulsados de su territorio a cambio de ayuda financiera y acceso preferente a visados y mercados. Sobre el papel, el acuerdo parecía sencillo: cooperación a cambio de prosperidad. Pero el precio era transformar a seres humanos en simple moneda de negociación. Algunos gobiernos, presionados por la economía y la escena internacional, no dudaron. Ruanda, Ghana, Eswatini y Sudán del Sur justificaron su decisión como pragmatismo puro. Aseguraban miles de millones en comercio anual, becas educativas, inversiones y respaldo militar. Para ellos, ceder era proteger empleos, crecimiento y cierta estabilidad interna. Podemos recordar un precedente histórico. Durante la Guerra Fría, algunos países africanos aceptaron acuerdos similares con potencias occidentales a cambio de ayuda, a menudo sacrificando parte de su autonomía política. Países como Zaire, por ejemplo, permitieron bases militares extranjeras a cambio de inversiones que, si bien impulsaron la economía a corto plazo, perpetuaron décadas de dependencia y conflictos internos. La historia africana está marcada por este tipo de dilemas: aceptar el desarrollo condicionado o arriesgarse a la incertidumbre por la dignidad nacional. Sin embargo, Burkina Faso eligió el sendero más escarpado. En una reunión internacional, su ministro de Relaciones Exteriores se puso de pie, miró a sus homólogos y declaró: «Los seres humanos no son mercancía». La negativa resonó más allá de Ouagadougou. Burkina Faso rechazó la propuesta, priorizando dignidad y autodeterminación,
aunque la oferta estadounidense prometía cientos de millones en ayuda y acceso especial a Estados Unidos. La reacción fue inmediata y dividió opiniones. Analistas financieros advirtieron que la decisión podría costar hasta $480 millones en pérdidas comerciales y cortes de ayuda en los siguientes 5 años. Las consecuencias económicas eran tangibles y se sentían como una amenaza real. Para algunos, el acto fue un suicidio político. Para otros, el nacimiento de una nueva filosofía africana donde la autonomía pesa más que cualquier incentivo externo. En realidad, la apuesta iba mucho más lejos. Ceder por conveniencia implicaba perder el alma colectiva, profundizar la dependencia y renunciar a la autonomía ganada con tanto esfuerzo. Burkina Faso eligió arriesgar la exclusión para defender nuevos valores y desafiar el cálculo tradicional del poder global. Pero la verdadera batalla no se libraría en los despachos oficiales, sino en las calles y en la conciencia pública. La suspensión de los visados a Burkina Faso fue solo el primer golpe. Lo que siguió desbordó todas las expectativas y agitó a todo el continente. ¿El acceso es un privilegio o una trampa invisible? La suspensión de visados por parte de Estados Unidos en Burkina Faso no solo cerró puertas, congeló miles de vidas de un día para otro. Estudiantes con cartas de aceptación en universidades de Nueva York y Chicago vieron cómo sus sueños se evaporaban en cuestión de horas. Familias separadas por continentes comprendieron que el reencuentro, antes seguro, se volvía un misterio sin fecha. Empresarios que habían dedicado años a forjar lazos comerciales vieron contratos valiosos esfumarse tras un solo comunicado. Cada historia era un recordatorio brutal. Detrás de cifras y titulares, el costo humano era incalculable. Pero el golpe iba más allá de lo económico. Para muchos, la suspensión no fue solo castigo, sino una forma de presión psicológica. Un recordatorio sutil de quién controla el acceso al mundo y bajo qué reglas. Becas, remesas y oportunidades de negocio se transformaron en armas silenciosas, parte de una arquitectura invisible de dependencia. La ilusión de bienestar dependía de una aprobación externa, y la amenaza latente. Esa aprobación podía esfumarse en cualquier momento. En barrios y campus, la indignación se convirtió en relatos de pérdidas irreparables. Jóvenes que habían ganado becas tras años de esfuerzo regresaron a casa, pasaporte en mano, ahora símbolo vacío. Remesas que sostenían familias enteras dejaron de llegar. No solo se cortó un flujo económico, sino también un lazo vital de esperanza. Las oportunidades de formación y crecimiento se sentían reservadas para unos pocos, con la suerte de un pasaporte aceptado. La sociedad burkinabé, sin embargo, respondió de manera inesperada. Mientras en Togo, ante sanciones similares, se optó por la conveniencia y el acceso a cambio de sumisión, Burkina Faso eligió otro camino. Aquí, el sacrificio del acceso inmediato se convirtió en una afirmación de dignidad. La conversación giró hacia la autonomía y el respeto propio, abriendo un debate que pronto cruzó fronteras. Las redes sociales y los medios de comunicación ardieron con hashtags como «África no se alquila» y «Respeta nuestras fronteras». En radios, universidades y mercados estallaron debates encendidos. La narrativa de resistencia se consolidó. Ya no era solo una sanción, sino una oportunidad para repensar la relación entre África y el mundo. De la frustración, brotó una conciencia social renovada. Jóvenes, familias y trabajadores empezaron a preguntarse si la dependencia era inevitable o si podía ser el detonante de un cambio duradero. El riesgo era palpable. Si la sociedad no identificaba estos mecanismos de poder, la sumisión seguiría disfrazada de estabilidad. Pero al reconocer el conflicto, surgía la posibilidad real de romper el ciclo de dependencia. El costo era alto, pero el precio de no cuestionar era aún mayor. En lugar de resignarse, emergieron respuestas creativas y colectivas. Las comunidades comenzaron a transformar la desgracia en oportunidad, forjando caminos propios hacia la autonomía. Pero, ¿cómo se transforma la indignación en acción? La respuesta comenzó a gestarse en las calles, en las aulas,
y en los corazones de quienes se negaban a aceptar el papel de víctimas. Cuando te cierran la puerta en la cara, ¿aceptas la derrota o decides construir tu propio edificio desde cero? Así nació la iniciativa Nuevas Puertas, una hoja de ruta panafricana con 5 pilares fundamentales: educación, salud, comercio, diáspora e independencia digital. Ya no era solo resistir el aislamiento, sino diseñar un futuro distinto, sin pedir permiso y sin miedo a equivocarse. El primer pilar, educación. Burkina Faso, Ghana, Sudáfrica y Senegal lanzaron cientos de becas para estudiantes africanos. Esta vez no era para ir a Occidente, sino para que jóvenes de todo el continente investigaran y compartieran conocimiento entre universidades propias. Los programas evitaron la fuga de cerebros y sembraron redes de innovación, orgullo y nuevas alianzas. Para ilustrar este punto, pensemos en la creación de la Universidad de la Integración Africana en Bamako. Esta institución, fundada tras la crisis, unió a docentes de más de 30 países africanos y desarrolló programas de intercambio científico y tecnológico. Estudiantes que antes soñaban con Harvard o Cambridge, ahora compiten por plazas en laboratorios de última generación en Dakar o en Ciudad del Cabo. El resultado ha sido una explosión de patentes, publicaciones científicas y startups tecnológicas impulsadas por talento africano. En salud, la cooperación se intensificó. Equipos médicos conjuntos y hospitales pioneros surgieron, liderados por especialistas de diferentes países africanos. El viejo paradigma de esperar ayuda extranjera fue reemplazado por brigadas médicas propias, que cruzaron fronteras para combatir epidemias y compartir tecnología. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, la respuesta africana estuvo marcada por la dependencia de donaciones de vacunas y equipos desde Europa y Estados Unidos. Pero tras la suspensión de visados, los gobiernos africanos comenzaron a invertir en laboratorios de producción propia, como el Instituto Pasteur de Dakar o el Centro Africano de Biotecnología en Lagos. En menos de 3 años, la tasa de vacunación en África Occidental superó a la de algunos países europeos, demostrando que la autosuficiencia era posible. En comercio, se vivió una revolución silenciosa. De Dakar a Nairobi, se firmaron acuerdos históricos, eliminando aranceles y creando rutas comerciales que, por primera vez en décadas, priorizaban el valor añadido africano. Empresas locales, antes ignoradas en los grandes tratados globales, ahora lideraban exportaciones conjuntas de textiles, alimentos y tecnología. Un ejemplo concreto es la creación del Corredor Transafricano de Comercio, una red ferroviaria y de carreteras que une el Atlántico con el Índico, permitiendo que mercancías de Ghana lleguen a Kenia en menos de 10 días, un hito logístico sin precedentes. Antes, el comercio intraafricano representaba apenas el 15% del total. Hoy supera el 25% y sigue creciendo. Empresas como Fasotec y Afrologistics surgieron como gigantes panafricanos, compitiendo en igualdad de condiciones con multinacionales extranjeras. La mayor sorpresa llegó desde la diáspora. Miles de africanos en Europa, América y Asia respondieron al llamado, regresando con inversiones, ideas y alianzas. Se abolieron las visas internas para la diáspora, facilitando el desarrollo conjunto sin fronteras artificiales. Por primera vez, la identidad panafricana dejó de ser un ideal y se tradujo en emprendimientos, aceleradoras y fondos de inversión gestionados en Lagos, Nairobi y Abiyán. En París, por ejemplo, la comunidad burkinesa organizó una serie de hackatones internacionales para resolver problemas locales en África. Los ganadores recibieron capital semilla de fondos creados por la diáspora en Toronto y Dubái. En solo 2 años, más de 300 proyectos de impacto social y tecnológico fueron financiados por africanos en el exterior, demostrando que la distancia ya no era una barrera para el desarrollo compartido. En el ámbito digital, ingenieros y programadores africanos lanzaron redes y plataformas propias, saltando a los intermediarios occidentales. Surgieron sistemas de pago, datos encriptados y redes sociales en múltiples lenguas africanas. El acceso a Internet dejó de depender de servidores extranjeros
y los datos de millones de africanos quedaron protegidos bajo normas locales. La aparición de Afripay, una plataforma de pagos digitales desarrollada en Abiyán, permitió que comerciantes de Sudán del Sur pudieran vender directamente a consumidores en Senegal, sin pasar por bancos occidentales. Además, la red social Umoja alcanzó los 50 millones de usuarios en su primer año, ofreciendo un espacio digital libre de censura extranjera y adaptado a la diversidad cultural africana. Lo que empezó como una respuesta a la exclusión, pronto se convirtió en modelo. Países antes rivales comenzaron a copiar la iniciativa Nuevas Puertas, desatando un renacimiento panafricano que inspiró movimientos sociales, reformas constitucionales y hasta una nueva narrativa continental basada en la dignidad y la cooperación. El riesgo todavía existía: quedar atrapados en el aislamiento, perder acceso a mercados globales y recursos externos. Pero la posibilidad era más poderosa: reinventar el significado de unidad, crecimiento y libertad, y demostrar que la adversidad podía ser la chispa de una soberanía real. Al comparar estos caminos, resulta claro que la decisión de Burkina Faso no solo marcó un antes y un después para su pueblo. Obligó al resto del continente a preguntarse: ¿qué se gana y qué se pierde cuando uno decide quién es, sin esperar la aprobación ajena? Pero incluso los modelos más audaces enfrentan desafíos imprevistos. Lo que sucedió después pondría a prueba la resiliencia de toda una generación. ¿Vale más la comodidad inmediata o la libertad forjada con paciencia y resistencia? Esa es la pregunta que se instaló en el centro del debate tras la suspensión de visados impuesta a Burkina Faso por Estados Unidos. Lo que parecía una sanción diplomática se convirtió en un espejo incómodo. La dignidad tiene precio, sí, pero su valor desafía cualquier cálculo económico. De este episodio nacen 5 lecciones que resuenan en todo el continente. La primera: transformar el castigo en oportunidad. Burkina Faso y sus aliados no se limitaron a lamentar la exclusión. En cambio, impulsaron rutas comerciales alternativas, crearon plataformas digitales propias y tejieron alianzas regionales inéditas. La adversidad se volvió semilla de innovación. La segunda lección: la cooperación sur-sur se consolidó como motor real. Países desde Ghana hasta Tanzania no solo ofrecieron palabras de solidaridad, sino que intercambiaron bienes, energía y saberes. Por primera vez, África actuó como bloque, priorizando su autonomía frente a intereses foráneos. En la práctica, esto significó que, cuando el suministro de medicamentos importados se interrumpió, Nigeria y Sudáfrica compartieron sus reservas e infraestructuras farmacéuticas con Burkina Faso, evitando una crisis sanitaria. A su vez, Burkina Faso exportó tecnología agrícola a Etiopía, permitiendo que miles de agricultores duplicaran su producción con semillas mejoradas desarrolladas en laboratorios africanos. Tercero, la unidad se materializó en acciones concretas. La expulsión de bases militares extranjeras y la firma de acuerdos energéticos entre Burkina Faso, Mali y Níger marcaron un antes y un después. El orgullo colectivo dejó de ser discurso y se transformó en fuerza política. La narrativa de victimismo perdió peso frente al impulso de la autodefinición. En este sentido, la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, se convirtió en el referente de una nueva diplomacia africana. Inspirados por el ejemplo de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, los países miembros apostaron por una defensa común, un mercado compartido y una política monetaria coordinada, desafiando décadas de fragmentación impuesta desde afuera. Cuarto, la dignidad se impuso al privilegio fácil. Ante la tentación de aceptar ayudas condicionadas que implican renuncias, la elección fue firme: autonomía sobre dependencia, respeto sobre sumisión. En mercados y universidades, el debate sobre el precio real de la soberanía y la herencia para las próximas generaciones se multiplicó y se hizo personal. Docentes en Ouagadougou y Bamako, por ejemplo, incluyeron en sus programas clases sobre historia de la resistencia africana y ética de la autonomía, inspirando a una nueva generación a valorar la dignidad por encima de la comodidad pasajera. Este cambio de mentalidad se extendió a la cultura popular,
con películas, canciones y novelas que celebran la autodeterminación y la solidaridad. Quinto, África dio un paso decidido hacia el mundo multipolar. Los líderes ya no dependen solo del diálogo con Washington o Bruselas. Ahora negocian con Asia, Oriente Medio y América Latina, ampliando sus opciones y reescribiendo su papel en el escenario internacional. Burkina Faso, por ejemplo, firmó un acuerdo de cooperación energética con Brasil para desarrollar biocombustibles, mientras que Marruecos lideró iniciativas de transferencia tecnológica con la India. Este giro estratégico permitió a los países africanos diversificar sus alianzas y evitar la trampa de la dependencia de un solo bloque de poder. Estos principios ya se traducen en avances tangibles. En menos de un año, el comercio intraafricano aumentó casi una sexta parte, según el Banco Africano de Desarrollo. La confianza y el orgullo colectivo florecen no solo entre políticos, sino en la juventud y en familias que por fin imaginan un futuro menos atado a voluntades externas. Sin embargo, la lección esencial va más allá de los números. La dignidad y la autonomía, como la educación o la democracia, son inversiones a largo plazo. Su verdadero retorno radica en la capacidad de decidir el propio destino, sin ser nunca más moneda de cambio. Hoy, el debate sobre el precio de la soberanía vuelve con más fuerza. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para conquistar una independencia genuina? ¿Qué significa que una generación crezca sin el miedo constante a la humillación y con la certeza de que sus derechos no son negociables? Aquí es útil mirar otros ejemplos históricos. En el siglo XX, India optó por la independencia total del Imperio Británico, sacrificando acceso inmediato a mercados y tecnología, pero ganando la posibilidad de controlar su propio destino. Décadas después, la decisión fue vindicada por el surgimiento de una de las mayores economías del mundo. El camino africano puede ser igualmente arduo, pero las recompensas, a largo plazo, pueden superar cualquier sacrificio inmediato. Ahí reside el mayor riesgo y la mayor posibilidad. Como testigos de este cambio, podemos limitarnos a observar o atrevernos a pensar en colectivo, pasando de la indignación a la acción. El futuro no se hereda, se conquista, paso a paso. La pregunta final es inevitable. ¿Cómo transformar esta reflexión en acciones que cambien la realidad? La respuesta no es sencilla, pero las semillas ya están plantadas. Ahora, toca decidir si nos conformamos con aplaudir desde la distancia o si participamos, cada cual a su manera, en la construcción de ese nuevo destino. Para quienes desean actuar, hay pasos concretos. El primero es informarse y compartir historias de éxito africano, para contrarrestar la narrativa de dependencia y fracaso. El segundo es apoyar iniciativas locales, ya sea invirtiendo en empresas africanas, comprando productos hechos en África o colaborando en proyectos de educación y tecnología. El tercero es exigir a los gobiernos una política exterior basada en la dignidad, la reciprocidad y el respeto mutuo, no en la sumisión a intereses ajenos. Un pueblo eligió la dignidad antes que la comodidad. ¿Y tú? Hoy no hablamos solo de Burkina Faso, ni de una decisión diplomática. Hablamos de una comunidad que, al ver cerrarse la puerta poderosa de Washington, decidió no mirar atrás ni esperar nuevas migajas. Prefirieron la incertidumbre de la libertad a la seguridad de la dependencia. ¿Tú qué harías ante una puerta cerrada? ¿Esperarías en silencio, confiando en que alguien decida por ti, o buscarías abrir un nuevo camino junto a los tuyos? La reputación de Burkina Faso, y de toda África, estuvo en juego. No solo ante el mundo, sino ante sí mismos y ante quienes aún no han nacido. Ser parte del cambio o quedarse como espectador, esa fue la verdadera encrucijada. No es solo economía o política. Es decidir si la dignidad vale más que cualquier beca, cualquier contrato de millones, cualquier acceso privilegiado. Lo que parecía una exclusión se convirtió en la oportunidad irrepetible de decidir el propio destino y de forjar una cooperación entre iguales. La historia no recordará a quienes se conformaron con lo cómodo, sino a quienes, incluso con miedo, apostaron por la soberanía y la solidaridad. Al final,
La pregunta no es si Burkina Faso perderá dinero o influencia, sino si África está dispuesta a pagar el precio de la independencia y de una nueva narrativa. Porque cada decisión individual hoy alimenta o detiene ese movimiento. ¿Serás de quienes ven la historia pasar o de quienes la reescriben? La próxima vez que te enfrentes a una puerta cerrada, pregúntate, ¿es un castigo o la mejor oportunidad para descubrir hasta dónde puedes llegar sin depender de otros? Las puertas cerradas, en ocasiones, son el umbral de las mayores transformaciones. En la historia africana, cada vez que una potencia extranjera intentó dictar el destino del continente, surgieron movimientos inesperados de resistencia y renacimiento. Desde los movimientos de independencia en los años 50 y 60, pasando por la caída del apartheid en Sudáfrica, hasta la reciente ola de soberanismo económico, África ha demostrado una y otra vez que la adversidad puede ser el mejor maestro. Hoy, la suspensión de visados no es solo una noticia más en el flujo de información global. Es un llamado a redefinir el significado de la libertad, la cooperación y el futuro compartido. Es una invitación a cada africano y africana, y a quienes observan desde otros continentes, a imaginar un mundo donde el acceso no dependa de la voluntad de unos pocos, sino de la capacidad colectiva de abrir nuevas puertas. Así que la próxima vez que escuches que un país africano ha sido castigado por desafiar el orden establecido, recuerda que, a menudo, los grandes cambios nacen de la valentía de quienes se atreven a decir no. Porque cuando una puerta se cierra, 1000 caminos pueden abrirse. El destino de Burkina Faso, y de toda África, ya no está escrito en despachos extranjeros, sino en las decisiones valientes de su gente. Como dijo un sabio africano, si no te dejan entrar por la puerta, construye tu propia casa. Esa es la esencia de la dignidad, la soberanía y el verdadero progreso. La historia sigue escribiéndose. ¿De qué lado estarás tú?